el Señor nos quiere hablar es con ese mismo propósito, que nosotros entendamos lo que significa esta parábola. La parábola, mi hermano, nos va a enseñar a amar al prójimo. Amén, hermanos. Muchos decimos amar al prójimo, pero la verdad es que no hacemos nada por ellos. No hacemos absolutamente nada por ellos. Cuando nosotros, hermano, decimos amar al prójimo, el decir tiene que ir involucrado con el actuar. La gente, en el caso de esta parábola, fíjese, hermano, antes de explicarla, quiero decirle que alguien dijo que amar a todo el mundo es fácil. La cosa es cuando tenemos que amar a alguien en particular. La Biblia dice, el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Es que amar al mundo, todo el mundo dice, no, yo amo a todo el mundo. Sí, y entonces, ¿por qué no amas a tu compañero de trabajo? Si amas a todo el mundo, ¿por qué no amas a tu primo, a tu tío, a tu familiar que tienes años peleado? Entonces no es lo mismo amar a todo el mundo que amar a alguien en particular. ¿Entiende esto, hermanos? Tienes que amar a aquel que te ofendió, tienes que amar a aquel que te humilló, aquel que te hizo daño, aquel que te lastimó. También eso significa es amar. No solamente a los que nos aman, sino también a los que nos calumnian, a los que nos difaman, a los que nos humillan, a los que nos hacen daño. Porque el Señor nos dio el ejemplo más grande del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Dale ese aplauso si es para Dios, déselo más fuerte, porque Él merece la gloria y la honra. Aquí en esta parábola vamos a encontrar varios protagonistas de esta parábola. Vamos a encontrar, para empezar, Jesús, el intérprete, aún el ladrón, que significa Satanás y sus demonios. Amén, hermanos. El sacerdote, el levita, el maestresala, y hay varios involucrados en esta historia. Pero vamos a leerla para poderla interpretar de la forma más correcta que Dios quiere que se interprete. ¿Qué le parece si va conmigo al versículo 28? ¿Lo tiene? Lucas capítulo 10, versículo 28 dice: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Está hablando aquí con el intérprete, hermano. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oiga esto, le dice el intérprete, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde con una parábola. Pero antes de todo, quiero decirle que aquí Jesús no estaba hablando con cualquier persona. Aquí Jesús estaba hablando con un intérprete, alguien que interpretaba la palabra de Dios. En estos tiempos, si traducimos esa palabra intérprete, sería un teólogo. Amén, hermanos. Esas personas que conocen la Biblia, doctores de la ley. Ahora hay mucha gente que se pone ese título como el doctor fulano de tal. Pero no es que sean doctor de enfermedades físicas, sino doctor de la palabra. Amén, hermanos. Y este es un intérprete. O sea, están aquí hablando como quien dice la crema innata de lo que es los que sabían y conocían la palabra de Dios, Jesucristo. Y hablando con un intérprete. El intérprete sabía y conocía mucho de la palabra. Pero fíjese, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es ponerla por obra. ¿Entiende esto, hermano? Lo primero que el Señor, vamos a leer, vamos a explicar paso por paso. Versículo 25, ¿lo tiene? Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo. Oiga esto, para probarle, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Jesús le dijo, y él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquí quiero yo detenerme y quiero que usted vaya aprendiendo algo muy importante. Cuando una persona sabe responder, no se puso a decirle, no, mira esto así, 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 no.
aquel le hizo una pregunta, ¿y sabe cómo le respondió Jesús? Con otra pregunta. Le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Porque esto es muy importante, hermano, que cuando a usted le hagan una pregunta, usted responda con otra. Yo siempre le he explicado que cuando yo empezaba en el camino de Dios, yo trabajaba en una revista y tenía muchos clientes, abogados, de todo, pero entre ellos tenía al indio amazónico, tenía a doña María, lectura de la mano. Y entonces todos eran clientes míos en una revista que yo les vendía publicidad. Pero me convierto al Señor, o el Señor me alcanza. Entonces yo, cuando iba a cobrarle a esa gente, como que no me sentía bien. Yo decía yo: híjole, yo cobrándole para hacerle publicidad a este demonio, decía yo. Entonces, como no me sentía bien, fui a donde el pastor que yo tenía en ese momento y le dije: pastor, quiero hacerle una pregunta. Y me dijo: dele, porque ya me van a llamar. En la puerta lo agarré y me dijo, y le dije yo: fíjese que yo trabajo en una revista y yo le vendo esto a brujos y a todo mundo, doctores y a todos abogados, aseguranzas, dealers y todo eso. Y me dijo, él me respondió con otra pregunta. Me dijo: ¿y usted cómo se siente haciendo eso? Yo le dije: ya puede irse a predicar, porque ya entendí la respuesta. Ya sé lo que tengo que hacer. Mi mente se abrió con una pregunta que me hicieron a mí. Como quien dice: ¿te sientes mal? Sí. Entonces, si te sientes mal, ¿para qué me preguntas? Si tú estás haciendo algo que sientes que no está bueno, ¿para qué preguntas si ya Dios te dijo que eso no está bueno? ¿Entiende esto? Hay gente que dice: y ver esto es malo. Si te sientes mal cuando lo estás haciendo, ¿por qué preguntas si ya el Espíritu Santo te dio a entender que aquello que haces no le está agradando a Dios? ¿Entiende lo que le digo, hermanos? Pues en este caso, el intérprete le pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa entraré al cielo? Y el Señor le responde: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Como quien dice: tú eres intérprete, ¿para qué me haces esta pregunta si tú ya sabes? Tú conoces. ¿Cómo puedes entrar al cielo? ¿Qué dice la Biblia? Le dice: oh, pues la Biblia dice: amarás a Dios con toda tu mente, corazón, con toda tu fuerza, y también a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has dicho, haz esto y vivirás. Prácticamente hasta aquí se había terminado la plática, porque el Señor le había respondido con la misma palabra. Aquel lo hizo con mala intención de ridiculizar al maestro, porque él conocía mucho de la palabra. Y él pensaba que Jesús no era apto para responderle a la sabiduría que él tenía. Fíjese, lo único que la sabiduría con humildad da gracia, pero la sabiduría con arrogancia más bien es delante de Dios es abominación. Amén, hermanos. Por eso, si alguien que cree saber algo, hágase como que no sabe nada, dice la Biblia, porque más grande se hace delante de Dios cuando alguien se humilla y sabe, ¿verdad? Y lo hace con humildad para Dios. Dios lo ve con agrado. Dele ese aplauso, dele gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjese esto, hermano. Aquí vamos a ver personajes, hermano, que nos van a decir cómo es amar a Dios. ¿Qué significa el verdadero amor? El buen samaritano, la compasión, nos va a explicar por medio de la palabra todo esto. Acuérdese que le mencioné que íbamos a ver varios personajes: al levita, al sacerdote, al intérprete, al ladrón, que significa Satanás. Amén, hermanos. Y también vamos a ver al mesonero al final. Oiga, vamos a ir adelantando. Ya leímos hasta aquí. El versículo 28 le dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Oiga esto, hermano. ¿Y quién es mi prójimo? Fíjese esto, amados hermanos. Esta pregunta le abre al Señor y a muchos de nosotros una respuesta.
es que este intérprete se delató delante de Jesús y también delante de todos nosotros, que conocía de la palabra. Pero al preguntarle, ¿y quién es mi prójimo? Eso le decía a Jesús y delataba que él conocía, que era un conocedor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Hay gente que dice, hay que amar a la gente, hay que predicar la palabra, hay que evangelizar, hay que ganar almas. Y la pregunta es, ¿y cuántas almas está ganando usted? ¿Cuántas almas se está ganando para Cristo? ¿Qué está haciendo usted para que la gente conozca de Dios? Usted puede decir, no, hermano, yo vengo al culto, yo sirvo en la iglesia, yo canto, yo predico, yo abro servicio, yo hago tantas obras dentro de la iglesia. ¿Y eso qué? ¿En qué le beneficia al evangelio? Que usted conozca y conozca y conozca mucho de la palabra. Tiene mucho conocimiento, pero muy poco está practicando lo que conoce. Y el Señor no está interesado en que conozcas, sino en que practiques lo que conoces. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén todavía, hermanos? Vamos a darle un aplauso al Señor con todo el corazón. Se delató que conocía la palabra y se delató al mismo tiempo que no era un practicante de lo que conocía. Amén, hermanos. No era un practicante. Fíjese, el intérprete le dice, ¿y quién es mi prójimo? Un intérprete es un experto, hermano, un conocedor de la ley, alguien que sabía para atrás y para adelante la palabra de Dios. Ahora, esa pregunta dice la Biblia que no era sincera. Venía algo atrás. El propósito era probarle. ¿Qué iba a probar? Quería probar que tanto el Señor conocía de la palabra. Quería probarlo para ver si lo podía ridiculizar delante de la gente. O sea, no sé si le han hecho alguna pregunta a usted delante de la gente con el propósito de ponerlo en mal, con el propósito de hacerlo ver como que no sabe nada. Y esa clase de personas estaba delante de Jesús. Y por eso, mi hermano, este hombre tenía demasiado conocimiento de la ley. De hecho, cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Conocía tanto que al instante no dudó, no parpadeó, sino que le dijo, no, pues la ley dice, haz esto, esto, esto. Bueno, le dice, si ya sabes lo que dice, haz esto y vivirás. Fíjese que me llena y me lleva la atención a la parábola que Jesús le expone a continuación. Vamos a leerla. Mire lo que dice aquí en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Preste atención. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Había un camino que lo traía desde Jerusalén hasta Jericó, y ese camino es conocido como el camino de sangre. ¿Por qué es conocido como el camino de sangre? Porque era un camino muy peligroso. Un camino donde habían bandidos, hermano, donde habían delincuentes, personas que se escondían entre las peñas, las piedras, para esperar a las víctimas. Por eso en aquellos tiempos la gente caminaba en caravanas. ¿Entiende esto, hermanos? Usaban caravanas. ¿Por qué usaban caravanas? Porque entre más gente había, los ladrones, si eran 5 o 6, decían, hombre, van una caravana de 300 personas, ¿cómo vamos a asaltarla? No podemos. Pero encontraron a este hombre en el camino solo. Vamos a poner a pensar un momento que este hombre era un comerciante, era una persona que trabajaba en negocio, y de repente aparece en ese camino de sangre. El nombre se llama camino de sangre porque era un camino muy peligroso. Tal vez mucha gente le decía, por ahí no se vaya solo porque mire, lo pueden asaltar.
le pueden despojar de sus cosas, hasta lo pueden lastimar. Y el hombre pues dijo, no, es que no se mira, este camino no se mira tan peligroso, este camino se mira tranquilo. Y sabe una cosa, amados hermanos, cuando una persona camina sin Cristo, Satanás lo despoja de todo lo que tiene. Porque cuando nosotros no éramos cristianos, Satanás nos quitó, mi hermano, hasta el hogar, la familia, los hijos. Y ahora nos ha regresado Dios todo aquello que Satanás nos había quitado. Porque Satanás a eso vino, él es el ladrón, él vino a matar, a hurtar y a destruir. Por eso, mi hermano, aparece el ladrón en este camino. Acuérdese que sin Cristo nada somos, pero si Cristo va con nosotros, nosotros vamos seguros. No importa el camino que caminemos, si Cristo va con nosotros en el camino, somos más que vencedores. Dale ese aplauso, dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y encuentran al hombre en el camino, los ladrones. Se le aparece, mi hermano, y lo atracan, lo despojan, le quitan todo y hasta le dan una golpiza. ¿Y sabe qué pasó? Después de que lo despojaron, lo golpearon, hermano, lo tiraron en el camino y cayó en una orilla del camino. Preste mucha atención, porque aquí vamos a ir entrando más profundo en este mensaje. Para empezar, este hombre que estaba tirado, oiga esto, representa la gente que está allá afuera. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Qué representa este hombre tirado en el camino? La gente que está allá afuera, está herida. Hay gente herida, hermano, que los han dañado, los han lastimado, les han hecho daño. Y hay gente, hermano, nosotros también nos ha pasado lo mismo, con la diferencia que nosotros sabemos a quién correr, a quién buscar cuando nos hacen daño, cuando nos lastiman. Sabemos que el Señor está con sus brazos extendidos y dice, por eso se llama el consolador. Él está para consolarlos. ¿Y a quién consola? ¿A quién consuela el Señor? A los heridos, a los lastimados, a los que han sido dañados, golpeados por la vida. Para eso está el consolador, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestros dolores. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Fíjese esto. Y el hombre malherido cae en el camino. Cae por allá, mi hermano, lastimado. Después de que Satanás lo golpeó, lo hirió, lo lastimó, lo dejó tirado, abandonado en el camino. Y aquí vamos a ver algo más. Vamos a ir al versículo 29. Al 30. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Oiga esto, présteme mucha atención a lo que le voy a decir. Dice que aconteció que pasó un sacerdote, pero no crea que esos sacerdotes oscuritas que andan esas ropas y ese credo, esa cosa aquí en medio, hermano. Está hablando de un sacerdote de la ley. Amén, hermanos. De un sacerdote de la palabra. O sea, traducido de una forma espiritual que usted me lo entienda, pasó un predicador de la palabra. ¿Me lo entiende así? Pasó alguien que conocía la Biblia. Y cuando pasó, mi hermano, dice que vio al herido y pasó de largo. O sea, no se detuvo a ver al herido, o a moverlo, a platicar, o con la vara, aunque sea, a pucharlo, a ver si estaba vivo o estaba muerto. Y pasó de largo. ¿Qué dice más adelante? Y después vino un levita. Amén, hermanos. Y el levita hizo lo mismo. Vio al herido y pasó de largo. No se detuvo. No estuvo o no tuvo el tiempo de acercarse al herido y hablarle. Le voy a explicar por varias razones. Una, fíjese, yo traigo la escritura, creo que está en Levíticos. Voy a buscarla, deme un minutito. Esa escritura, hermano, en Levíticos, bueno, habla de que, dice Levíticos, que cualquiera que tocare a un muerto
será inmundo por 7 días. Será sacado del campamento y a los 3 días se lavará y se purificará y se santificará. Y 7 días, o sea, y al 7º día será limpio completamente. Y tal vez este sacerdote o este levita tenía privilegios en el templo. ¿Entiende esto, hermanos? Tenía privilegios en el templo, y al ver el herido, como conocía la palabra, conocía la ley, dijo: ¿qué tal si está muerto y lo toco? Me voy a contaminar, porque el que tocara un muerto será inmundo 7 días. Y no quiso arriesgarse a tocar al hombre herido por temor a contaminarse de haber tocado un muerto. Pues pasando él, dice que detrás del sacerdote, ¿quién venía también? ¿Está aquí, hermanos? ¿Quién venía ahí? El levita. El levita, lo vamos a traducir de una forma espiritual a estos tiempos, sería un ministro de la alabanza, pues vaya, alguien que ministraba también en el templo. Y cuando vio al hombre tirado, él dijo: híjole, yo le sirvo a Dios en el templo, y si lo toco, lo que va a pasar es que me voy a contaminar, y no puedo contaminarme porque yo tengo privilegios en el templo. Y al tocar a este muerto, yo me voy a tener que apartar por 7 días y voy a ser una persona inmunda. Nadie me va a poder ni visitar. No quiso arriesgarse. Entonces hizo lo mismo que hizo el sacerdote, porque la acción del sacerdote llevó al levita a hacer lo mismo. Lo de uno o el otro, las dos acciones, aquel no sirvió por ver a este y este no sirvió por ver al otro. ¿Está entendiendo esto, hermanos? Muchas veces hay gente que tiene el sentir de hacer algo, pero mira el que no hace nada y dice: si aquel no hace, yo ¿por qué lo voy a hacer? Yo tampoco lo voy a hacer. Y por eso, mi hermano, es que mucha gente se priva de servirle a Dios como Dios quiere que le sirva. Ahora fíjese esto: aquellos dos que conocían la palabra, el sacerdote y el levita, que trabajaban en el templo, que servían a Dios, que hacían obras dentro del altar, no hicieron nada por el caído, no hicieron nada por el que estaba herido en el suelo. Y esto a mí me trae, mi hermano, que en estos tiempos se está pasando lo mismo. Hay gente que cree que porque tiene un ministerio que le está sirviendo a Dios en el altar, que su deber es servir en el altar. El deber de cada cristiano es servir a Cristo, ganar almas para Cristo, hablarle a las almas de Cristo, porque ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Necesitamos hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, que prediquen este evangelio, porque esto es lo que a Dios le importa. Si un día usted nos llama y nos dice: pastor, es que no vine porque andaba visitando una familia que ya no viene a la iglesia, andaba visitando una familia mía que no quiere nada con Dios, y le andaba predicando. ¿Usted cree que yo me voy a enojar porque usted anda haciendo eso? No. Pero muchas veces dejamos de venir a la iglesia por ir a una fiesta, a un party, a un cumpleaños, a ir a donde un amigo, como que es más importante hacer esas cosas que servirle a Dios. Y por eso, mi hermano, es que aquellas dos personas tienen mucho que ver en esta historia del buen samaritano. No mostraron misericordia, pusieron más primero el servir en el templo que el servir y ganar almas para Cristo, amados hermanos. Para Dios es más importante que una alma venga al conocimiento de Dios, porque hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente y viene al evangelio. ¿Entiende esto, hermano? Por eso cuando usted, hermano, sienta el sentir de predicarle a alguien, no se detenga. Ese sentir viene de arriba. Solo Cristo puede poner ese sentir.
quiere agradar a Dios no le agrada cantando cantos, a Dios no le agrada estando aquí en la iglesia, a Dios le agrada cuando usted le toca al vecino, reparte un tratado, le habla al compañero de trabajo, le habla al vecino, a todo mundo. Entonces ahí agrada a Dios, porque el mismo Dios dijo: miren qué hermosos se ven los pies de aquellos que anuncian la paz. Eso es lo que a Dios le agrada. Y mira con hermosura al Señor. Pusieron por primer lugar el privilegio que tenían en la iglesia, que ayudar al vecino, que ayudar al herido, al caído. Fíjese, lo contrario a lo que hizo el samaritano. El samaritano aparece en esta historia porque el Señor les quiso mostrar algo a los que estaban ahí, a los judíos. Usted sabe que el samaritano no se lleva con el judío, ni el judío. Esos son enemigos a muerte. Es como ahorita los judíos peleando con los árabes. Si sabe, ¿verdad?, que están peleando. Ahora, eso no se pueden ver, hermano. Si un judío entra a Palestina, lo hacen picadillo, hermano. O sea, lo cuelgan, lo matan, lo acribillan a balazos, porque no se llevan. Y lo mismo es si un palestino llega allá donde los judíos, también lo matan, porque hay eso que no se llevan ellos. Entonces, en este caso, Jesús, para enseñarles lo que era el amor al prójimo, les usó un samaritano como ejemplo. Muchas veces el Señor usó samaritanos, como la samaritana, ¿se acuerda? Le dijo el Señor: mira, y había una samaritana allá, y esa samaritana tuvo un encuentro con el Señor, y empezó el diálogo. Usted ya conoce toda la historia, amén, hermanos. Y el Señor iba caminando con rumbo para Samaria, dice la Biblia. ¿Por qué el Señor se iba a meter a los samaritanos? Porque nosotros los hombres hacemos diferencia entre uno y otro, pero para Dios todos somos iguales. Nadie es más grande, nadie es más pequeño. Todos delante de Dios somos iguales, hermano. Él nos ama a todos por igual. La gloria y la honra sea para Cristo. Bendito sea su nombre. Hablando de todos somos iguales, ahorita que fui a Honduras, hermano, me pusieron una silla enfrente en el púlpito y me dijo, y me hacían desde allá: venga, ¿dónde le digo? Aquí, me dice, la silla que le tenemos ahí, como está el hermano. Y querían que yo me sentara, y le dije: no, yo nunca he hecho tal cosa. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque el pastor huele a oveja. Amén, hermanos. Cuando a Jesús lo fueron a buscar, ¿quién es Jesús?, dijeron. ¿Por qué no dijeron ese se mira diferente? Dijeron: ¿quién es Jesús? Porque Jesús se parecía a las ovejas, olía a oveja, hablaba como oveja, le hacía todo lo que la oveja hacía, y no lo podían identificar. Él tuvo que decir: yo soy. Amén, hermanos. Dice: qué bonito, que Dios tremendo, poderoso, les puso un ejemplo de un samaritano, como quien dice, para callarles la boca a todos los que están aquí. Miren, pasó el sacerdote, pasó el levita, y le pasaron de largo. Pero un samaritano, oiga lo que hizo el samaritano. Dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia. Amén, hermanos. Dice: tuvo compasión de él y fue movido a misericordia. ¿Y sabe qué hizo el samaritano, hermanos? Dice que lo vio y se acercó y lo tocó y vendó sus heridas, y con aceite, dice, y que con vino limpió sus heridas. ¿Sabe por qué aceite y vino usó el samaritano? Usted léalo, ahí dice. Dice que lo vendó con aceite, le puso aceite y lo limpió con vino. Eso tiene que ver mucho en lo espiritual también, pero otro día hablamos de eso. Fíjese esto, hermano. El amor hacia Dios tiene que ver con el contacto con los perdidos. ¿Entiende lo que le digo? El amor hacia Dios tiene que ver con acercarse al perdido. El samaritano no se quería acercar porque, me puedo contaminar. No lo puedo tocar porque está mejor el privilegio que tengo que estar. ¿Qué tal si este está muerto y yo me contamino? Y sabe una cosa, el amor muchas veces es de riesgos. ¿Entiende lo que le digo, hermanos? Hay veces que te dicen: no vaya a predicar allá porque lo pueden matar.
el amor hacia Dios es de riesgos. No le hable a ese, porque ese hasta lo puede golpear. En vez de escucharlo, hasta un golpe le va a pegar. El amor hacia Dios es de riesgos. Tienes que arriesgarte. A mí me dicen mucho: no vaya a Reynosa, hermano, ahí matan, ahí secuestran. Y yo voy. Y usted dirá: ¿por qué, hermano? ¿Por qué va? ¿Sabe? Porque el amor de Dios es de riesgos. Muchas veces tiene que arriesgarse. Jesús se arriesgaba. Miraba al leproso y lo tocaba. ¿Y por qué lo tocaba? Si era un leproso, se iba a contaminar. Miraba un muerto y dice el Señor que le decía: mujer, no llores, tu hijo no está muerto. Y tocaba al muerto y todos se volteaban a ver y decía: se contaminó. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice amar a Dios y está lejos de los perdidos, usted no ama a Dios. El que ama a Dios se va a acercar al perdido, le va a llevar la palabra, le va a llevar el mensaje, le va a evangelizar, le va a hablar de Cristo, le va a predicar el evangelio, lo va a abrazar, lo va a levantar. Está caído, está tirado, está borracho, allá levántelo, háblele del Señor, predíquele la palabra. Porque eso es el amor hacia el prójimo. ¿Cuántos están entendiendo la cosa aquí, hermano? A ver, levante la mano el que esté entendiéndolo, lo que estamos hablando. Pero ¿cómo vas a decir amar a Dios si no te acercas a los caídos? No te acercas al perdido, no lo tocas, no lo abrazas, no le hablas. Necesitamos, hermano, esa clase de contacto. Para decir que somos como el buen samaritano, tenemos nosotros que hacer lo que hizo el samaritano y no lo que hizo el sacerdote y el levita. Fíjese, le puso un ejemplo Dios, que muchas veces nosotros recibimos cosas de quien menos nos imaginamos. ¿No se ha fijado usted que en veces usted está tan necesitado y le pide a los hermanos y ni uno le ayuda? Y de repente aparece uno que ni cristiano es, hermano, y le dice: no se preocupe, hermanito, yo le ayudo. Y usted se queda asustado: pero si le hablé, hasta al pastor le hablé y nadie me ayudó. Qué barbaridad, le dije al hermano fulano, al otro ministro, y ni uno. Y de quien menos te imaginas. Por eso, mi hermano, ese es el amor. Dios te va a poner un ejemplo como se lo puso a los judíos. Te lo va a poner, que de quien menos te imaginas Dios te puede ayudar. Dios te puede sacar de ese problema, porque para Dios nada es imposible. Dale ese aplauso, dale gloria, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Qué tremendo este mensaje, ¿verdad, hermanos? Nos da mucho que ver. Nos enseña mucho, amados hermanos. Nos enseña que predicar no solo es hablar, sino actuar. Evangelizar. Esto es el evangelismo. El evangelismo te trae una cercanía con el caído. ¿Entiende esto, hermanos? Esta iglesia necesita un equipo de evangelismo. Si la iglesia no tiene evangelismo, no va a haber crecimiento, porque nos vamos a seguir viendo la cara todo el tiempo los mismos. Ya nos conocemos, hermano. Yo ya sé quién se sienta de este lado y quién se sienta del otro. Sé quién vino a la iglesia y quién no vino. ¿Pero por qué? Porque no hay una cercanía con el hombre caído de la parábola del buen samaritano. Tú necesitas ser ese buen samaritano, que tienes que ir al caído a hablarle de Cristo, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios va a alcanzar alma y Dios te quiere usar a ti para gloria de su nombre. Y tú puedes ser aquel samaritano que habla la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el buen samaritano? Se acercó y limpió, lo vistió, lo cargó, dice la palabra. Fíjense, yo siempre les he dicho, hermano, que cuando tú te haces padre, ahí vienes cargando el niño, ¿sí o no? Y pesa, el niño pesa. Ajá. Y eso hace el buen samaritano. Cuando una persona viene a la casa de Dios, usted se vuelve en papá, porque cuando usted trae a esa persona, usted es el padre espiritual. ¿Sí sabía eso, hermano? ¿Y qué hace un padre con el hijo? Lo cuida, lo limpia, lo carga. Lo mismo que hizo el samaritano. Lo cuidó, lo limpió, lo ayudó, lo cargó.
llevó al mesonero. ¿Quién era el mesonero? El mesonero era un hotel, pues vaya, en aquellos tiempos. Y lo llevó cargando hasta donde estaba aquel hombre, el mesonero. Y dice que le dijo: mira, aquí te traigo este herido. Y ese es, hermano, el buen samaritano. Usted puede decir, es Jesucristo. No, el buen samaritano es usted. ¿Por qué usted? Porque usted encuentra un caído allá en la calle, un herido allá afuera en la calle. Usted le habla de la palabra, le limpia, lo carga y lo trae al mesón. El mesón es la casa de Dios, donde aquel hombre es recibido, el herido. Donde viene el mesonero, el buen samaritano, y le dice: mira, aquí están estos 2 denarios. Yo ya me voy porque tengo que seguir mi camino. Yo me desvié porque yo encontré a este hombre malherido, pero yo tengo otras cosas que hacer. Pero aquí están estos 2 denarios. Cada denario era el salario de un día. Le pagó, como quien dice, por 2 días. Por eso, mi hermano, es que todos esperamos a Jesucristo después del año 2000. Y todos decimos, ya va a venir, ya va a venir. Porque eso significa 2 días, un día, 1000 años, 1000 años como un día. Y todos estamos esperando. ¿Cuántos creen que Cristo ya va a venir, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo está a punto de venir a la tierra? Por eso le digo, cuídamelo estos 2 días. Te estoy pagando por 2 días, porque en 2 días vengo. Y si te hace falta algo, yo te voy a pagar todo lo que gastes en él. Amén, hermanos. Yo te voy a pagar todo lo que gastes en él. Todo lo que nosotros hacemos por las almas perdidas. Si usted invierte, porque en el Señor nadie gasta, invertimos. Amén, hermanos. Dice la Biblia que todo lo que tú haces por el pobre, al que al pobre da, a Dios le presta. Y todo el bien que ha hecho le volverá a venir, dice la palabra. Entonces, cuando tú inviertes por una alma, ¿qué inviertes? No estoy hablando solamente de dinero. Inviertes tiempo. Inviertes, hermano, tu dinero también. Inviertes, ¿verdad? Que vas, dejas de trabajar un día por ir a llevarle la palabra a una persona. Dios no va a dejar que te corran del trabajo cuando estás haciendo algo para Dios. Porque Dios, hermano, está pendiente de todo lo que tú haces. Y el Señor quiere ver a su iglesia levantando al caído, fortaleciendo al débil, sanando las heridas, limpiando, mi hermano, esos golpes. Dios quiere ver eso en nosotros. Y Dios quiere que en la iglesia despierte en esa área y se dé cuenta que el samaritano de la escritura no solamente es Cristo, sino que cada uno de nosotros que tenemos a Dios dentro de nosotros, es Dios actuando a través de nosotros. Claro, es Cristo, pero a través de ti, haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Y la llevó el mesonero. Allá es otro trabajo, hermano. El mesonero, en el término espiritual, significa el pastor. El pastor, hermano, viene una persona herida. Sabe que hay muchos hombres. A mí me dicen: pastor, fíjese que tengo problemas en el hogar. Mi mujer me está engañando, o mi marido me está engañando. Y yo ya lo descubrí 2, 3 veces. Y esperan que yo le diga: corre ese hombre, sáquelo de la casa. Yo lo primero que le pregunto es: ¿y todavía vive con usted? Y me dice: sí, hermano. Y le digo: pues si todavía vive con usted, es que todavía Dios le está dando oportunidad. Vamos a orar, porque la oración tiene poder. Y Dios va a hacer que esa persona reflexione, cambie su mente, porque la palabra nunca regresa vacía, mi hermano. Y cuando una persona viene a la iglesia es porque Dios la ha traído a esa persona. Y nosotros tenemos que restaurar la vida de esa persona. Tenemos que trabajar en ella. Tenemos que ser amables, todo. Hay que atender a esa persona, mi hermano. Hay que cuidarla. Dios la trajo para que la cuidemos. Amén. Una persona, mire, cuando yo llegué a la iglesia, la primera vez, yo fui porque mi mamá se me había muerto en esos días. Y un hermano me dijo: ¿sabe qué? Vaya a las iglesias, ahí ayudan. Y yo me acuerdo que, pues yo dije: yo voy a ir. Como teníamos que recaudar como $10,000. Le estoy hablando hace como 28 años atrás, y $10,000 era un dineral, como quien dice 100,000 ahorita.
Mi mamá está en un cementerio que se llama Forest Lawn. Para que se dé una idea, Michael Jackson está metido ahí en ese cementerio. Solo para que se dé una idea qué clase de cementerio es donde está ahí mi mamá. Y sabe una cosa, amados hermanos, me fui yo a las iglesias y fui quebrantado, fui herido, hermano, porque se me acaba. Imagínese, le muere hoy su mamá y al día siguiente a pedir dinero. Y cuando llego a una iglesia, me acuerdo que me eché todo el culto. Y terminando el culto, yo dije, ¿quién es el pastor? Quiero hablar con el pastor. Allá está el pastor. Y ya me llevaron donde el pastor. Y le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, sí, véngase. Y me llevó a un cuarto. Y se llevó por ahí 2 personas, 2 mujeres. Y cuando me dice, ¿qué quieres? Y yo le dije, mire que mi madre se me acaba de morir. Y necesito yo recaudar, ¿verdad? Lo que me puedan ayudar sería de gran ayuda. Y como yo no conocía nada de la palabra, él me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿tú vas a alguna iglesia? Y yo recuerdo que mi mamá iba a una iglesia. Y yo le dije, sí, voy. Y me preguntó, ¿a qué iglesia vas? Ese es el problema, hermano, cuando le preguntan a uno, ¿y a qué iglesia vas? Y yo vine y le dije, a esta iglesia. Cuando le dije el nombre de la iglesia y el nombre del pastor, mira, hasta me voy a subir al altar para que vea que no le estoy mintiendo lo que me dijo este pastor. Me dice, ¿a qué iglesia vas? Yo le dije, a esta iglesia. ¿Cómo se llama tu pastor? Fulano de tal. Y me dijo, para darte dinero a ti, mejor lo tiro a la basura, me dice. Para darte un centavo a ti, mejor se lo echo a los perros, me. Y me puso el puño en la cara aquí, míreme. Y me dijo, mira, aquí cuando se me muere alguien, yo lo entierro, me dice. Cuando aquí se me muere alguien, y si alguien necesita casa, yo le compro. Dijo, ay, sí. Si alguien necesita carro, yo le compro. Dile a tu pastor que te entierre a tu mamá. Imagínense, desde un altar le estoy diciendo yo. Y yo iba herido, quebrado, quebrantado. No era cristiano, con eso le digo todo. Yo no era cristiano, vive Dios que no le miento. No era cristiano. Y yo fui buscando que se curaran mis heridas, que me pusieran bálsamo, que me ayudaran. Está bien, me hubieran dicho, no hay dinero, no tenemos, perdónenos, ¿verdad? Pero la respuesta del pastor fue esa. Y todavía me puso el puño en la cara. Mi esposa empezó a llorar porque ella dijo, se lo va a sonar Jonás. Yo sé que este se lo va a sonar. Y mi esposa me agarró y me dijo, vámonos Jonás, vente, vámonos. Y me sacó de ese lugar. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Yo era muy enojado, hermano, corajudo, así como usted todavía así era yo. Y sabe una cosa, hermano, se me salieron las lágrimas y empecé a llorar. Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué estos son tan malos? Por eso, mi hermano, cuando una persona herida viene, uno tiene que escuchar a esa persona. ¿Cuántos dicen amén todavía, hermano? Tiene que escuchar a esa persona, ponerle atención. Yo cuando viene alguien, yo lo escucho y le doy consejos. Si no los agarran, ese no es problema mío. Pero mi problema, mi trabajo es aconsejarla y decirle que todavía hay oportunidad, porque en Cristo siempre hay una oportunidad. Tenemos que sacar el 10% extra de nosotros de humildad y amor. Por eso, mi hermano, el trabajo de un cristiano es predicar la palabra de Dios. Y en estos tiempos mucha gente ha cerrado la boca. Antes, hermano, cuando uno salía a la calle y se le ponía a una persona que no era cristiano, era imposible. El Espíritu Santo te redarguía y te decía, háblale a esa persona, háblale. Y tú decías, Señor, no sé cómo entrarle, no sé cómo hablar, nunca lo he hecho, ayúdame, Señor, dame una entrada. Y el Señor le daba una pequeña entrada y usted se ponía a hablarle de Cristo, y la persona empezaban a llorar y usted le ponía las manos y le decía, Jesús te anda buscando, Jesús te quiere cambiar, Jesús quiere transformar tu vida. Por eso te ha traído para que hablaras conmigo, y hoy te vengo a traer ese plan de salvación. Pero mire el ejemplo que nos puso el Señor. Los que conocían la palabra no ayudaron al caído.
¿Por qué? Por miedo a contaminarse. Porque no querían arriesgarse. Amado hermano, este camino es de arriesgarse. Amén, hermanos. Jesús, mire, con esto le voy a terminar. Con esto le termino. Dice que el samaritano sintió compasión. ¿Qué sintió el samaritano, hermano? Compasión. Mire, usted no ha visto un borracho bebiendo y usted ha sentido compasión. Cuando está bebiendo bien borracho y hasta raspado llega. Cuando usted mira a alguien drogándose, mi hermano, que está así y hasta todo flaco, con llagas y todo marcado, moretes, ¿no siente compasión usted por esa gente? Pues el Señor dice en muchas ocasiones, en Mateo dice como 4 veces, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dice la palabra que cuando lo llevaron al sepulcro a orar por Lázaro, dice que vio a la multitud y sintió compasión, no por el muerto, sino por la gente incrédula que iban detrás de ellos para ver qué hacía. El Señor, cuando miró a Jerusalén, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso, mi hermano, el Señor sentía compasión por las almas, sentía compasión por el enfermo, y dice que en una ocasión salió con los discípulos y una gran multitud apareció y él tuvo compasión y empezó a sanar a los enfermos y a sanar a los heridos, porque la compasión de Dios, hermano, se tiene que reflejar en aquellos que decimos que amamos a Cristo. Tienes que tener compasión de tu familia. Hermanos, se van a perder aquel compañero que trabaja contigo, que tú andas queriendo pelear con él. Mejor deberías de sentir compasión y decirle: tengo que hablar de Cristo. La compasión, amados hermanos, esa compasión es dolor interno, dolor por el perdido. A mí me preguntan: hermano, antes de ser pastor, de casualidad, ¿usted no era evangelista? Y le digo yo: sí. Me dice: es que su mensaje no es igual que los demás. Su mensaje siempre es evangelístico, tratando de que el que anda mal venga al conocimiento, se arrepienta y haga las paces con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mayor trabajo que Dios ve con agrado no es el que prediquemos en el altar, sino que prediquemos allá afuera. Las mejores anécdotas que tú cuentes no van a ser las que viviste dentro de la iglesia, sino las que viviste fuera de la iglesia. Porque vas a contar: un día anduve por allá y me encontré una persona tirada y el Señor me dijo: háblale. Esa persona recibió a Cristo y tú te vas a sentir con alegría, con gozo. ¿Por qué le vas a hablar de Cristo a los que ya están en el redil? Tienes que dejar el redil y salir a buscar a la oveja perdida y hablarle de Cristo, sanar sus heridas, cargarla y traerla al redil, porque es lo que Dios quiere. Y no solamente a los pastores, sino a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Ese es el samaritano que el Señor anda buscando. Denle ese aplauso al Señor y póngase de pie en esta hora, mi hermano, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. No salga nadie de esa silla, hermano. Yo quisiera que me ayude con la instrumental allá atrás, o no sé, un canto. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Le dije que no pasara, porque súbale allá, hermano, por favor. Mire, cierre sus ojos. Dios quiere un corazón de madre. Así como la madre mira a los hijos con compasión, con amor, intérprete de la ley, esa misma forma de ver a tus hijos tienes que tener al ver a las almas perdidas. Con esa misma compasión, con qué ternura uno abraza a sus hijos, hermano. Nadie de ese así, hermano. Ese corazón. Yo quisiera de padre, que me ayude con la instrumental allá atrás, se siente orgulloso.
o no sé, Y uno dice, me quemé el lomo trabajando allá. Porque es lo que Dios quiere. Y no solamente a los pastores. Denle ese Manos aplauso al Señor y heridas, póngase de pie en agrietadas. esta hora, mi hermano. Pero valió la pena todo lo que hice. Traje el sustento. Y al ver a tus hijos comer, es Pero como hay una algo que está recompensa pasando de tu que es lo que esfuerzo. Dios no le gusta. El intérprete Lo de la mismo ley es en el Señor. se levantó y dijo, para probarle, maestro, Nosotros no tenemos que ganar almas una vez al año, ni tan siquiera una vez al mes, sino que diariamente tenemos que hacer este trabajo. ¿Sabe que yo quiero comprometerme? No es bueno comprometerse, pero yo me voy a comprometer porque esto siempre ha estado en mi corazón. Y cada vez que una alma me la gane ahí en la calle, no por la radio Dios la trae. Pero cada vez que venga una alma, que el Señor me permita ganar.